de último momento con la situación del TPS. Y así arrancamos, de inmediato le damos a conocer lo publicado recientemente por Kristi Noem, quien es la secretaria de Estado de los Estados Unidos, en este X que ha sido bastante polémico en cuanto a la situación que precisamente va a tener cada uno de los migrantes que están amparados bajo el estatus de protección temporal TPS. Ella ha publicado una victoria para el Estado de Derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos. Bajo la administración anterior, se abusó del estatus de protección temporal para permitir la entrada a nuestra nación de terroristas violentos, criminales y amenazas a la seguridad nacional. El TPS nunca fue diseñado para ser permanente, pero administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas. Dada la mejora de la situación en cada uno de estos países, estamos concluidos sabiamente con lo que pretendía ser una designación temporal, es lo que ha dicho este X, en donde ya se deja establecido pues que una corte de San Francisco de California, según el escrito que también ella ha adjuntado, ha concedido al gobierno estadounidense la apelación de la cancelación de este estatus de protección temporal, y esto abarca tanto a los ciudadanos de Honduras, Nicaragua y también Nepal. En otras palabras, el gobierno solicitó formalmente que un tribunal superior revise y revoque la decisión de este juez inferior por considerar injusta o contraria a derecho. Y es ahí donde podemos nosotros decir justamente que fue el 31 de diciembre del 2025 cuando el Tribunal del Distrito dictó una sentencia final parcial conforme a la regla federal de este procedimiento civil, que estaba anulando la determinación por parte del secretario de Seguridad Nacional de designaciones de los estatus de protección temporal para Nepal, Honduras y también Nicaragua. En ese contexto, pues el gobierno había solicitado congelar la aplicación de la sentencia para evitar que se aplicara inmediatamente y que además se generaran consecuencias antes de que haya una sentencia final. Pero ¿qué está sucediendo en los Estados Unidos a propósito de esa situación? Me enlazo con Ernesto Cornejo de nuestra hermana cadena RNA, quien se encuentra desde el país norteamericano. Ernesto, con esa noticia que por supuesto nos deja más preguntas, más incertidumbres que la misma certeza de saber que este estatus de protección temporal podría seguir para todos los hondureños. ¿Esto en qué consiste, Ernesto? ¿Podemos decir de una sola vez que ya no hay más para tener la posibilidad los hondureños de seguir beneficiados bajo este TPS, o todavía hay otra situación judicial que puede de alguna manera brindar más esperanza a todos los hondureños y también, como ya lo hemos visto, a los ciudadanos de Nepal y de Nicaragua? Con usted, buenas noches, un gusto saludar. Un gusto poderte saludar, Janet, y a toda la audiencia hasta Honduras. Como balde de agua fría ha caído esta noticia dada por el Departamento de Seguridad Nacional hace escasos minutos. Como bien tú ya lo adelantabas, una corte inferior de acá de California del Norte dio a conocer el 31 de diciembre que restituía el estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, para los hondureños. Sabemos que a lo largo del 2025 se dieron ciertos litigios en diferentes cortes para la apelación del mismo programa, que ha beneficiado a más de 50,000 hondureños. Dio un alivio principalmente a finales del año pasado a toda esta población y también incluida a la de Nepal, Nicaragua y Venezuela. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Como tú ya bien mencionabas, sabemos que esta Corte Inferior alegó a las apelaciones que daba el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la legitimidad en cuanto a este programa y sobre todo también en garantizar las protecciones de todos los connacionales que han estado amparados por más de 20 años bajo este programa migratorio. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Esta corte de acá de los Estados Unidos ha dejado nula prácticamente la decisión de la Corte Inferior y ha mencionado que esta población cuenta con las garantías necesarias para poder continuar en su país
y sobre todo retornar de la mejor manera, ya que se establecen ciertos parámetros para poder que toda esta población retorne bajo esta modalidad y ya no estar acá en los Estados Unidos. Definitivamente la población hondureña de Nicaragua y también la de Nepal ha mencionado que sus países no están en las condiciones adecuadas para poder ellos retornar nuevamente y hacer una vida. ¿Qué es lo que sucede? También poniendo un poco en contexto, hay muchas familias mixtas con hijos ciudadanos estadounidenses y con padres indocumentados, que es lo que prácticamente estaría dando lo que es una separación familiar. Hay muchos hondureños que por muchos años han tratado de salir adelante y han contribuido también con la economía del país centroamericano a través del envío de las remesas familiares, y sobre todo también hay quienes se han posicionado como empresarios en este lugar. En días anteriores logramos platicar con Alianza Nacional del TPS y justamente era el temor de lo que ellos tenían de una revocatoria definitiva al estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS. La decisión ha sido aplaudida por el gobierno de Donald Trump por parte de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien mencionaba principalmente que es una forma de reivindicar los derechos y sobre todo también al gobierno estadounidense, principalmente de toda esta población que entró, y que el programa, ha mencionado ella, que no es un programa permanente o temporal, más bien se les dio por la situación en el contexto que estas personas lograron obtener este beneficio migratorio, pero ya el panorama conforme a los años ha cambiado drásticamente a la dura realidad que están enfrentando hoy en día la comunidad indocumentada radicada acá en los Estados Unidos. Hay muchas preguntas, ya miembros de la Alianza Nacional del TPS están preparando un comunicado de prensa para expresar y han mencionado que no se van a detener para las próximas horas. Se esperaría que ellos también puedan poner un recurso a esta decisión y apelarla y nuevamente ir hasta la Corte Suprema, que serán ya los magistrados, que serán los que tomen ya una decisión también qué es lo que va a suceder en torno a este programa, que definitivamente continúa en un limbo migratorio. Las posturas no se han hecho esperar. Por ejemplo, logramos platicar ahí en Honduras con los activistas pro inmigrantes sobre esta situación y el impacto que llegase a tener esta noticia para las familias y sus connacionales. Escuchemos. Lógicamente, pues recibimos esta noticia esta tarde con mucha preocupación, con mucha tristeza, porque eso implica que nuestros compatriotas hondureños quedan desprotegidos y estarán expuestos a una deportación inmediata. Como organizaciones defensoras de derechos humanos solicitamos al gobierno de Estados Unidos revisar esta decisión y esperamos pues que se revise, que se retome estos procesos de revisión legal para que nuestros compatriotas no pierdan este beneficio, e insisto en que nuestros gobernantes, el servicio consular, puede hacer toda la labor de incidencia para que nuestros más de 55,000 personas que están amparados bajo el estatus de protección temporal no sean afectadas. Ahí es parte de estas declaraciones, las posturas no se han hecho esperar, se espera que para las próximas horas o incluso el día de mañana a muy temprana hora ya se pueda tener también ciertos posicionamientos de activistas pro inmigrantes que han venido trabajando articuladamente para poder lograr obtener la protección de estas personas. ¿Qué es el contexto que viven ahora los hondureños? Con esto se les agudiza aún más su situación migratoria, se vuelven blanco de estas intensas redadas que continúan en buena parte de los Estados Unidos, principalmente en ciudades que son lideradas por los demócratas. California no es la excepción, el sur donde nosotros nos encontramos, hay mucha incertidumbre lo que pueda llegar a suceder. En días anteriores logramos entrevistar a la población hondureña cómo se les ha revocado su permiso de trabajo y se les ha imposibilitado poder encontrar una fuente de empleo y así salir adelante en uno de los estados que es denominado más caro de acá de los Estados Unidos y sobre todo también donde el impacto económico ya se está haciendo sentir. Esto definitivamente no es nada agradable para la situación migratoria de cada una de estas personas, de estas nacionalidades, que es en específico, que quedará de ver qué es lo que va a suceder en los próximos días y también, sobre todo, de garantizar la protección de cada uno de ellos. Incluso mirábamos como el fin de semana el presidente electo de Honduras se reunía con Donald Trump en Miami para poder hablar
de conversaciones y sobre todo también del manejo de la inversión y la cooperación entre ambos países con esta nueva presidencia, y es lo que hoy en día están prácticamente dando esta población hondureña, que qué es lo que ha pasado en torno a estas reuniones que esperaban que fuera fructífera y que tener resultados favorables, pero al parecer el panorama y el cielo no pinta nada bien para la comunidad indocumentada radicada bajo este programa acá en los Estados Unidos, Janet. Perfecto, muchas gracias Ernesto Cornejo desde Estados Unidos por esta amplia información acerca de lo que ha sucedido de último momento con la situación del TPS para todos los ciudadanos de Honduras, Nepal y también de Nicaragua, cuando ya se ha decidido de forma unánime por 3 jueces pues hacer la aceptación de esta cancelación en el TPS. Y bueno, estaremos al pendiente, Ernesto, de lo que pueda suceder conforme a este tema, que por supuesto va a generar un gran impacto, no tenemos duda de ello. Ernesto, gracias por habernos atendido. Buenas noches. Buenas noches, un fuerte abrazo desde acá, de California. Y así van a seguir, por supuesto, las reacciones. Y de inmediato, José Luis Castellanos, ustedes se encuentran con miembros del Partido Nacional también, quienes aseguran esta decisión no tiene nada que ver con lo que se ha podido avanzar con el presidente justamente norteamericano Donald Trump. Recordemos también que el presidente Narri Alpura recientemente estuvo reunido con él y las expectativas eran muchas. La principal era la situación migrante, pero aseguran los miembros del Partido Nacional que no tiene nada que ver, más esto ha sido un tema netamente judicial. Con ustedes, buenas noches, José Luis. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. En efecto, tal y como usted lo menciona, bueno, había causado bastante expectativa precisamente esta reunión del presidente Alpura y el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, el día de hoy ha desequilibrado lo que es este tema, o mejor dicho, esta decisión que se ha tomado precisamente en lo que es el TPS. ¿Qué se opina desde el Partido Nacional? Me encuentro en compañía del abogado Fernando Anduray. Abogado, consultarle. Con esta decisión, usted me mencionaba, no se rompen los lazos o pláticas que se tenía el presidente Alpura con Donald Trump. Esto ha sido una decisión precisamente judicial. Buenas noches, abogado. Gracias, buenas noches. En efecto, esta decisión tomada por la Corte en San Francisco es una secuela de la irresponsabilidad del gobierno anterior, que no manejó los tiempos ni manejó los apoyos o coordinaciones para que el TPS fuera renovado. El fallo de la Corte de San Francisco es un asunto que nace desde hace unos 8 o 10 meses atrás, cuando se canceló por primera vez el TPS y se habían presentado algunos recursos de impugnación y de apelaciones. Hoy finalmente la Corte de San Francisco decide que la decisión tomada hace 9 meses por el presidente Trump era correcta. Esto implica que es una secuela del fracaso del gobierno de Xiomara Castro, que descuidó totalmente las relaciones y los derechos de los inmigrantes de Honduras en Estados Unidos. La relación del nuevo gobierno con Donald Trump todavía no ha abordado el tema de la inmigración. Por tal razón, no podemos hablar de que se nos haya ofrecido trato preferencial o que hayamos pedido trato preferencial. Apenas el presidente de la República, Papi a la Orden, anunció que en la primera visita que hizo a los Estados Unidos antes de asumir la presidencia, estableció con las comisiones de trabajo de los secretarios de Estado, el secretario de Estado, el secretario de Seguridad, el secretario de Comercio, la secretaria de Comercio, todos esos secretarios de Estado que recibieron a Papi a la Orden antes de tomar posesión. Ahí se manifestó el interés de Honduras de tratar el tema migratorio de los hondureños que residen en los Estados Unidos. Ahora el presidente Alpura fue a una reunión de amistad, de intercambio personal en la casa del presidente de los Estados Unidos en Mar-a-Lago. Ahí no se tocó nada del asunto migratorio, pero esta semana el presidente Narri Alpura anunció que están llegando a Honduras equipos de trabajo de los Estados Unidos para conformar las comisiones conjuntas de trabajo y abordar los temas que en la primera visita se habían acordado. De tal forma que no se ha empezado a tratar el tema de la migración con este gobierno, pero ya está en lista de asuntos que van a ser discutidos. ¿Pero qué va a proceder de momento, abogado? Porque sabemos que prácticamente quedan totalmente a la intemperie los compatriotas en Estados Unidos.
Sí, esto es doloroso, es incómodo porque son alrededor de 55,000 hondureños los que son afectados. De hacer notar que una buena cantidad de ellos ya optó por pedir una residencia permanente y algunos que ya tenían residencia están pidiendo su naturalización y están buscando otros mecanismos para quedarse en Estados Unidos en función de que algunos tienen hasta negocios, familias y qué sé yo, oportunidades que les brinda las leyes migratorias de Estados Unidos. Pero muchos de ellos habían estado preparándose para regresar a Honduras, algunos ya han regresado y otros que quedan realmente desamparados desde el punto de vista de un respaldo legal para permanecer en los Estados Unidos. Entiendo que dentro de las pretensiones del gobierno de Honduras está el establecimiento de regímenes especiales que favorezcan a los hondureños al estilo de las prebendas de inmigración que concedió Donald Trump al gobierno salvadoreño, a los salvadoreños que tienen un trato preferencial en cuanto al otorgamiento de visas y probablemente la extensión del TPS como se les dio a ellos. Habrá entonces que esperar a que funcionen y que se lleguen a acuerdos preferenciales con el gobierno de Donald Trump en materia migratoria, que podría ser TPS o podrían ser otras medidas emergentes que garanticen la estadía de los hondureños en Estados Unidos o que establezca nuevos procedimientos preferenciales para el otorgamiento de visas de trabajo a los hondureños. Perfecto, muchas gracias. El abogado y también miembro del Partido Nacional, Fernando Anduray, su opinión precisamente en cuanto a esta reciente situación y decisión por parte de Estados Unidos. Él ya lo ha mencionado, no tiene nada que ver el tema de la reunión reciente del presidente Asfura con Donald Trump en Estados Unidos. Esto simplemente son secuelas del gobierno anterior. Mi reporte a esta hora, licenciada. Con esto vamos a una pausa comercial. Regresamos con más. Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar y retomamos justamente lo que ha sucedido con el TPS en los Estados Unidos cuando ya la Corte Federal ha dicho que se cancela este estatus de protección temporal para todos los ciudadanos de Honduras, Nepal y también de Nicaragua. En ese sentido, ha reaccionado el ex canciller de Honduras, Gerardo Torres, quien ha posteado: se acabó absolutamente el TPS, y lo resalta en letras mayúsculas, para quienes lo usaron como ataque al gobierno de Xiomara Castro, que no había logrado mantenerlo, y peor aún para los que dijeron que con un cambio de gobierno podían regresarlo, pues así los hechos. Ahora tomen agüita para que no se atoren, dice el ex canciller Gerardo Torres. En torno a ello también otro miembro de la administración anterior, el señor Wilson Paz, el abogado quien era también el director de migración y trabajó de cerca en Cancillería sobre estos temas. Está en ese momento con César Uceda para darnos más reacción acerca de lo que se espera entonces para todos estos hondureños. César Uceda, estamos hablando que son aproximadamente 50,000 hondureños los que estarían quedando ya fuera de este estatus de protección temporal. Entonces podemos decir definitivamente se acaba el TPS, o qué sucede, César. Con Wilson, adelante, buenas noches. Bien, muchas gracias, licenciada Yanet Flores. Así es, en ese preciso momento que nos acompaña el doctor Wilson Paz, ex ministro de Migración. Importante lo que está ocurriendo, se cancela el TPS, se intentó por parte del gobierno de Xiomara Castro 55,000, entre 50,000 y 55,000 hondureños fuera del TPS. Abogado. Bueno, muy buenas noches, licenciado. Saludamos a la licenciada en el estudio, a Yanet, a todo el auditorio de BTV. En efecto, ha sido un tema bastante largo, tedioso, duro, difícil. Nos duele porque estamos hablando de la vida de 55,000 hondureños establecida en un país al que se han entregado durante más de 2 décadas. Y voy a iniciar diciendo que no coincido con la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, precisamente por 2 enfoques que le da. Primero, el enfoque de que las realidades de estos países cambiaron. Nosotros en ningún momento establecimos eso, más bien la presidenta Xiomara Castro, en mi presencia en la reunión que tuvo con ella, estableció de que ocupábamos más tiempo para que la realidad de nuestro país cambiara. Y luego el otro tema de que argumenta de que durante las gestiones anteriores en Estados Unidos
se utilizó el TPS para que ingresaran criminales y terroristas a ese país. Ese entendido es algo completamente incorrecto, porque para Honduras estamos hablando de que los tepecianos ingresaron hace más de 2 décadas, ¿verdad? Después del huracán Mitch. Son personas que se han dedicado su vida en Estados Unidos a aportar a esa economía y esa sociedad como tal, y eso pues no lo compartimos. Luego está el otro escenario de que Estados Unidos apoyó a un candidato, lo llevó a la presidencia de la República, se acaban de reunir recientemente en Estados Unidos, y lo que todo el pueblo hondureño esperaba es que hubieran resultados positivos, y al parecer no ha habido ningún resultado positivo, porque ahora más bien 24 o 48 horas después se cancela el estatus de protección temporal a nuestros connacionales. Realmente este es un claro ejemplo de lo que nosotros dijimos durante meses y meses y meses, que se nos tachaba de que nosotros no luchábamos por nuestros connacionales o por ser un gobierno de izquierda. Nosotros habíamos llevado al abismo a nuestros connacionales. Esto no se trata de una ideología política, esto se trata de una política específica del gobierno del presidente Trump en Estados Unidos, una política lesiva, antimigrante, que violenta los derechos de las y los migrantes. Y ojo, que estamos hablando de un grupo núcleo de 55,000 hondureños, pero en Estados Unidos hay más de 1.5 millones de hondureños que realmente están en una situación irregular, y esa situación irregular, ¿quién vela por ellos? Y bajo ese contexto, ese entendido es el que nosotros queríamos que hubiera un resultado de esta reunión, que fue muy importante, y queríamos que lo importante se reflejara en resultados tangibles para el pueblo hondureño, pero eso no ha sido así. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado, licenciada Janet Flores, televidentes, al abogado Wilson Paz. Si usted tiene alguna consulta, trataremos de abordarla, si no, continúo con usted en el estudio principal. Buenas noches. Perfecto, muchas gracias César Uceda por esta información conforme a lo que ha pasado con el TPS. Sin embargo, la reunión sostenida entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también Narry Asfura abrió un escenario de análisis donde el reto será traducir el diálogo político en beneficios concretos para los migrantes. Es lo que han dicho los analistas. Gabriela Plata con la información. Los alcances sostenidos durante la reunión entre el presidente Narry Asfura y Donald Trump han desencadenado una ola de reacciones debido a las fuertes medidas antimigratorias, deportaciones y vulneraciones de los derechos de los que han sido víctimas los hondureños por el gobierno norteamericano. Analistas migratorios cuestionan que las buenas relaciones son favorables, sin embargo no inciden directamente en las políticas que competen a los intereses del sistema anglosajón. Pero el tema es si realmente estas relaciones son tan importantes para Estados Unidos de poder cambiar su política migratoria, porque realmente la política migratoria de Estados Unidos ha sido muy fuerte y muy criminalizadora en los últimos años. Entonces ahí habría que ver si realmente es tan importante las relaciones que establezca Honduras con Estados Unidos para poder detener la migración, porque recordemos que la migración no solamente de hondureños, ¿verdad? Las deportaciones se están dando a nivel mundial. Estados Unidos. Cada nación responde a sus intereses, señalan desde el sector oficialista, quienes aseguran que tener a los Estados Unidos como principal aliado podría potenciar a la nación, reduciendo la migración irregular. Ambas naciones tienen sus intereses y tienen sus razones. Y yo creo que uno de los temas como migración es sumamente importante, porque Estados Unidos lo que quiere es que personas de Honduras no migren hacia Estados Unidos. Y lo que nosotros queremos es que nuestra gente no migre tampoco. Entonces lo que queremos es inversión en el país. Y teniendo inversión y estabilidad y seguridad jurídica, y que Estados Unidos esté diciéndole al mundo, miren, en Honduras hay un aliado importante y podemos hacer comercio con ellos, precisamente hace eso, cumple la agenda de que en Honduras se creen empleo para que no genere migración. El gabinete de Asfura deberá consolidar una mayor estrategia que impacte sobre el beneficio de la comunidad migrante sin perjudicar las relaciones bilaterales, exhortan profesionales del derecho. Bueno, ahí vamos a ver la capacidad de negociación que tiene el señor Asfura y su gabinete. Esperemos también que se le dé seguimiento a esa conversación para que hayan resultados concretos, porque, como le repito, hasta el momento, buenas intenciones, pero sin resultados, incluso en lo mínimo, que sería el tema de los aranceles. Y en el tema migratorio, por supuesto, mucha expectativa, así que veremos qué resultados finalmente se tienen. En definitiva, el diálogo entre ambos mandatarios abre un escenario de expectativa donde el reto para Honduras será convertir la afinidad política en resultados reales, especialmente en materia migratoria y de derechos humanos, sin que las promesas queden solo en el plano diplomático. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata.
Y a propósito, durante ese fin de semana también regresó al país el presidente Nasri Asfura y precisamente hubo personas muy importantes dentro de esta reunión que él sostuvo con su homólogo Donald Trump, y ustedes podrán ver en este momento las mismas son las siguientes. Estamos hablando de pues la señora Susie Wiles, pero también estaba Dick Morris, quien, como ustedes podrán ver, era, o es mejor dicho, un estratega y asesor político de Trump. Es uno de los estrategas más influyentes de Washington y de los Estados Unidos. Es sumamente controversial, ha estado en ambos bandos, con demócratas, Bill Clinton, y también con republicanos, como en este caso Donald Trump. Es conocido como el arquitecto de la triangulación, en la cual consiste en buscar una tercera posición para poder resolver las diferencias entre los republicanos y también los demócratas. Otra de las personas que se vio justamente en esta mesa de diálogo, que era un diálogo informal, podemos decirlo, eran los primeros acercamientos que sostenían ambos mandatarios, pero en el cual también estaba la jefa del gabinete de la Casa Blanca. Ella es la primera mujer en ocupar ese cargo, es una de las principales operadoras políticas del Partido Republicano, pero además ha sido la constructora de victorias en Florida. Fue jefa de campaña en el 2024. El mismo Trump incluso la hace llamar la dama de hielo. Ella es quien controla el acceso al presidente y toda la información que fluye hacia el despacho oval. Asimismo estuvo, por supuesto, la canciller de Honduras, Mireya Agüero, y pues también estaba al lado de Donald Trump, quien era la otra persona que ustedes podrán ver. Ella era la que se encargaba de traducir toda la conversación que en ese momento se sostenía. Ya estas eran las personas influyentes de los Estados Unidos que estaban justamente en esta reunión, para que usted conozca ese dato. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Continuamos con más información. Un juez ha emitido un fallo absolutorio a favor de 2 exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Estamos hablando de José Juan Pineda y también de Ricardo Rodríguez, además de otros 3 exempleados quienes estaban siendo acusados por el tráfico de influencias y también violación a los deberes de los funcionarios. Los exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas, José Juan Pineda y Ricardo Rodríguez, han quedado absueltos por los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de los funcionarios. De un exhaustivo proceso de investigación y revisión de los medios de prueba, esta misma decisión fue tomada para otras 3 personas, ex empleados de esta misma entidad. Hoy se ha dictado un fallo en relación a ex magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y 3 ex empleados de esa institución. Ellos, los 2 ex magistrados fueron acusados por tráfico de influencias agravados, mientras que los otros 3 acusados, que eran ex empleados también de esa institución, estaban acusados por cómplices de tráfico de influencias. En esta ocasión, la Sala Quinta ha dictado un fallo absolutorio en virtud de que no se configuró el delito, no se logró acreditar la responsabilidad penal de estos 5 ciudadanos. La lectura de sentencia quedó agendada para el 9 de marzo a la 1:30 de la tarde. Los exmagistrados mencionaron que su imagen fue manchada por sectores políticos que pretendían dañar a las anteriores autoridades de la alcaldía capitalina, refiriéndose a un hecho ocurrido entre el 2017 y 2018. Actué con el peso de la ley. Si eran culpables, se les puso el castigo. Pero si no eran culpables, se les absolvió. Gente liberales, de libres, que me conocen, que así he sido imparcial. Todo funcionario público debe actuar respetando la ley y la Constitución y debe ser imparcial, pero no haciendo las cosas políticamente. Quisieron dañar la imagen del alcalde y nos llevaron de encuentro a nosotros, acusando que se estaba favoreciendo, y nosotros no estábamos favoreciendo a nadie, estábamos cumpliendo lo que la Corte Suprema nos ordenó. Y ustedes pueden investigar y ahí están los documentos. Por eso
en este momento el tribunal nos absolve de todas las responsabilidades que nos había acusado la Fiscalía. Pienso que deberían de ser más cautelosos, formales en el momento de hacer una cuestión, porque nadie presentó una denuncia por tráfico de influencias. Si ustedes ven, no hay una denuncia por eso. Fueron al tribunal porque dijeron una denuncia que se dijo por ahí, que era que estábamos destruyendo documentos, que estábamos dando finiquitos y un poco de cosas. Y llegaron los del Ministerio Público, que empezaron a investigar y agarraron de caballito de juego de batalla lo que es ¿cómo se llama? El expediente ese. Los apoderados legales de estos ex empleados lamentaron que esta decisión no se tomó desde hace más de 2 años, al ser obstaculizada por el nombramiento de un tribunal independiente para que se hiciera justicia sobre sus defendidos. Y así, una testigo lo vino a decir de manera muy clara, actuaron de manera independiente y donde sí hubo urgencias era en el momento de la emisión del informe porque tenía un retraso importante. Solo se habían concedido 90 días, como dice el Tribunal de Sentencia, y llevaba más de 2 años de retraso, con lo cual ellos actuaron en el marco de sus funciones, ella como directora legal, el abogado José Juan Pineda como presidente del Tribunal Superior de Cuentas, y así lo establece la ley, con lo cual no había ningún hecho que reprocharle a ellos, y nos alegra que finalmente su nombre quede ya restablecido, que la justicia hondureña con un tribunal independiente haya reconocido que ahí no había ningún delito. Cabe recordar que todo surgió cuando en el 2023 el Ministerio Público comenzó con las investigaciones por una denuncia de supuestas irregularidades en el Departamento de Auditorías dentro del Tribunal Superior de Cuentas, donde varios empleados supuestamente por órdenes superiores destruyeron y ocultaron documentos relacionados a finiquitos de algunas alcaldías. Y cambiando de información, los diputados están a la espera que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso Nacional el anteproyecto de ley del Presupuesto General de la República del año fiscal 2026, ya reformulado para su discusión y también su aprobación. El Poder Ejecutivo ya está terminando de reformular el Presupuesto General de la República para este 2026, por lo que en los próximos días lo estarán enviando al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. Los diputados del partido de gobierno aseguran que este se está ajustando al plan de gobierno del presidente Narria Fura. Entonces nosotros estamos esperando que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto que se reformulará. Entiendo que quienes se fueron dejaron un presupuesto, digamos que listo para ser aprobado, pero que se está revisando y se está acomodando en base al plan y a las iniciativas que el presidente Afura o al plan de trabajo que el presidente Afura quiere echar a andar, ¿no? Entonces nosotros pues estamos a la espera de que el presupuesto general de la República llegue al Congreso Nacional. Por su parte, los diputados del Partido Liberal aseguran que apoyarán la aprobación del presupuesto siempre y cuando sea transparente y orientado a resolver las necesidades de todos los hondureños. Nosotros como bancada del Partido Liberal estamos atentos a que nos remitan el presupuesto, sabemos que es prioridad. Hemos definido, ¿no?, en esta primera etapa darle el beneficio de la duda al gobierno de turno, darle todo el apoyo para que ellos puedan establecer un presupuesto digno. Evidentemente, si hay algún abuso, si hay algún reglón presupuestario que va contra el pueblo hondureño, nosotros vamos a ser los primeros en alzar la voz, pero de momento, evidentemente, ellos van a contar con nuestro apoyo siempre y cuando sea un presupuesto a la medida del pueblo hondureño y respetando que ellos hoy son gobierno. Los economistas esperan que el nuevo gobierno haga una buena ejecución del presupuesto para que este sea una verdadera herramienta de desarrollo para el país. En torno a la ejecución presupuestaria sabemos que el gasto en salarios, el gasto en servicio de la deuda son de las grandes prioridades, pero otros gastos que son importantes es la compra de medicamentos, que sabemos que su ejecución ha sido por debajo del 50%, y la inversión pública, que también ha tenido niveles pírricos de ejecución. Por eso es importante que más allá de la aprobación del documento como tal, lo que se busque sea establecer mecanismos efectivos para que su ejecución sea en tiempo y forma, y así entonces satisfacer las necesidades de la ciudadanía, honrar los pagos con los proveedores y hacer que el presupuesto pueda generar una dinámica positiva para el crecimiento económico y por supuesto para la dinámica social del país. Se espera que esta semana el Poder Ejecutivo ya envíe el presupuesto para el año fiscal 2026 al Congreso.
Gracias por continuar con nosotros. En una preocupación se ha convertido el ejercer el derecho en Honduras. Así se ha entendido tras el último asesinato cometido en contra del abogado René Altamirano en la zona norte del país. Los sectores demandan, por supuesto, una respuesta por parte de las autoridades ante una espiral de violencia que día a día termina con la vida de los hondureños. Cifra preocupante revela un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos referente a muertes violentas de profesionales del derecho, donde la mayoría de estos casos prácticamente se encuentran en total impunidad. De entre el año 2004 y el 26 son alrededor de 200 del derecho que denunciaron entre el 2016 y el 2023 estar en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado en el país. Según detalla este informe, de estos casos el 18% lo componen las mujeres profesionales del derecho, quienes demandan mayor seguridad, una mayor respuesta por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y también por parte del Colegio de Abogados de Honduras. No nos están dando resultados, es más, en alguna ocasión nos han dicho que hay que ser juez y hay que ser fiscal y periodista. Algunos profesionales del derecho y organismos de derechos humanos, el 70% de estas muertes tienen que ver con su trabajo. De primas a primeras, lo que podemos inferir es que producto de su trabajo, muchas veces, ¿verdad? Yo diría que el 70% de las muertes de esos abogados es por los casos que podrían llegar a llevar, ¿verdad? Clientes delicados. Miren, el ejercicio de la profesión es bien delicado porque a uno le llega cualquier tipo de cliente a su despacho profesional y uno es el que decide si lo lleva o no, ¿verdad? Ya varios de los abogados que están ejerciendo funciones han manifestado temor, algunos dejan de trabajar producto de estas circunstancias y es importante que en el país haya unas medidas de protección más efectivas para ellos y para el resto de la sociedad. La investigación a la vez señala que existen diferentes líneas de trabajo expuestas como jueces, fiscales del Ministerio Público, defensores públicos y abogados independientes, todos ejecutados en 14 departamentos del país plenamente identificados, entre ellos Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Lloro y Atlántida. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Y a propósito, un grupo de integrantes de asociaciones campesinas protestaron este día frente a las instalaciones del Ministerio Público en San Pedro Sula para exigir el esclarecimiento del asesinato del abogado René Altamirano. Con pancartas y consignas de protestas, miembros de asociaciones campesinas llegaron hasta las instalaciones del Ministerio Público en San Pedro Sula para exigir justicia por la muerte violenta del abogado René Altamirano. Los manifestantes procedentes de varias comunidades del sector de los Bajos de Choloma denunciaron que a varios días del crimen las autoridades no han presentado avances claros en la investigación. Hasta la vez ya van varios días y no han esclarecido nada, no han presentado pruebas, ni pruebas de logística, de cámara, de nada. Y nosotros pensamos de que esto se puede quedar como cualquier asesinato en el país impune, y eso no lo queremos. Nosotros aquí vamos a estar denunciando, y si nos toca ir a Tegucigalpa, vamos a ir allá. Fue una persona líder, una persona bien solidaria con lo que es luchas agrarias. Por su parte, las autoridades policiales informaron que mantienen como principal hipótesis del crimen una posible venganza relacionada con un caso judicial que el abogado llevaba en proceso. La Dirección Policial de Investigaciones ya maneja 2 líneas de investigación, las cuales estarían apuntando precisamente según la recabación de hechos y toda esta recolección de información que estarían realizando nuestros investigadores como una posible retaliación, enfocado principalmente en el avance en este proceso investigativo del asesinato del abogado René Altamirano. Ya hay un equipo especializado que está realizando revisiones de videovigilancia en el sector o en la zona donde se habría generado la escena del crimen. Asimismo, ya las pruebas técnico-científicas por parte del grupo de balística, asimismo de videovigilancia, lo cual estaría reforzando esta investigación de esta posible retaliación de
algún grupo delictivo que estaría detrás de este asesinato. El abogado René Altamirano se encontraba en una pulpería cuando fue atacado por 2 individuos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata. Para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Cambiamos completamente de información porque el país seguirá bajo la influencia de las temperaturas bajas durante las próximas semanas. Así lo han dicho ya las autoridades de Copeco. Veamos. Bueno, no hemos terminado la temporada, todavía nos harían falta 2 fenómenos más, 2 fenómenos fríos más. Estamos presupuestando que estaría llegando a finales de febrero el siguiente y a mediados de marzo el último fenómeno frío en el país. Pero cabe destacar, licenciada, de que aunque vamos a tener horas de sol, días soleados, las temperaturas no se van a incrementar a más de 28 grados. Esto porque todavía vamos a continuar con el ingreso de vientos frescos del norte, que son típicos de la temporada fría. Vamos a estar disfrutando siempre de noches bastante frescas. Las mañanas siempre van a ser frías, por eso no baje la guardia, siga mandando a sus hijos abrigaditos por la mañana, porque las temperaturas en la zona norte y otras partes del país van a ser siempre con sensación de frío entre 5 de la mañana y 7 de la mañana. Bien, mientras tanto también le damos a conocer que las autoridades de Copeco anunciaron que este día en horas de la tarde ocurrió también un sismo de magnitud 4,5 con profundidad de 5 kilómetros localizado a 55 kilómetros del puerto. Hasta aquí con las informaciones. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta el día de mañana. Siempre recuerden comenzar informándose con Impacto BTV Matutino a las 6 en punto AM. Después Diálogo de Impacto y por supuesto Hola Honduras. Que tengan ustedes una feliz noche.